Hola a todos, yo soy Ángel Sánchez Recalde, editor asociado de Revista Española de Cardiología, y hoy vamos a presentar el trabajo titulado Colchicina administrada en el primer episodio de pericarditis aguda idiopática, estudio multicéntrico abierto y aleatorizado, que ha sido designado como artículo del mes para vídeos al editor de Revista Española de Cardiología. El estudio ha sido llevado a cabo en el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, y hoy tenemos el gusto de presentar con la ideóloga del estudio y la autora, que es la doctora Antonia Sambola de dicho centro. Con lo cual, buenas tardes, Antonia. Buenas tardes, Ángel. Y mira, explícanos por favor cómo ha sido la idea de realizar este estudio, los antecedentes y la metodología empleada. Este estudio en realidad viene a partir de una tradición importante que tenemos en nuestro centro desde hace muchos años por el interés en las enfermedades del pericardio, que desarrolló de una forma muy intensa el doctor Jaume Sagristà, que es realmente el autor senior del trabajo. Entonces, a partir de ahí, estuvimos discutiendo en una ocasión, de una forma muy informal, sobre la realidad de la importancia y la efectividad del tratamiento de la colchicina para prevenir las recurrencias de la pericarditis aguda idiopática, a raíz de un estudio que salió publicado por Imazio en Lancet, y que nos llamaba la atención de acuerdo con nuestra propia experiencia. Y a partir de ahí surgió la duda de que si se tenía que dar a todos los pacientes que tenían pericarditis aguda idiopática el tratamiento coadyuvante de colchicina para la prevención de las recurrencias. Teníamos muchas dudas sobre la necesidad de añadir ese tratamiento, y fue cuando pensamos en realizar un nuevo ensayo randomizado para comprobar estas conclusiones que se había llegado a través de este artículo de Imazio, y que de hecho han influido en las guías de práctica clínica, y está incluido como una indicación clase 1A en las guías de la europea del año 2015. ¿Y cuál fue la metodología a seguir? Porque realmente se trata de un estudio multicéntrico llevado a cabo con un fármaco que realmente probablemente no hay unas expectativas de ventas comerciales o con un apoyo farmacológico importante. ¿Cómo fue la metodología empleada y cómo llegasteis a financiar el estudio? Es un estudio muy modesto, solo nos movió el interés científico. Y la colchicina, pues como todo el mundo sabe, es un fármaco baratísimo y que ningún laboratorio va a subvencionar. Y por lo tanto, lo único que pensamos fue, como queríamos que fuese un ensayo randomizado, necesitábamos el pago de un seguro para estar resguardados en caso de que hubieran efectos adversos para los pacientes, y por ese motivo pedimos un FIS, pero solamente cubrió los gastos derivados del seguro, y lo demás fue todo totalmente artesanal. La medicación nos la proporcionó el servicio de farmacia, y no tengo nada más que comentar, porque lo demás realmente pues fue un grupo de cardiólogos que trabajamos y que decidimos participar en el estudio. Del hospital fuimos 4 personas, y después de 2 hospitales más que también se unieron y aceptaron participar en el estudio multicéntrico. Nada más, es todo. ¿Y cuáles fueron los objetivos principales del estudio? ¿Qué muestras se utilizó? ¿Cómo se hizo la aleatorización? Cuéntanos un poquito más de la metodología. Primero calculamos la muestra necesaria para el estudio, que en realidad fueron de 110 pacientes, que fue lo que conseguimos, de acuerdo con los resultados que pudimos extraer del ensayo que me he comentado de Imazio, en el que ellos registraron un 37% de recurrencias, y por lo tanto calculamos nosotros que podría haber un 30% de recurrencias, y esperábamos una reducción con la colchicina de un 20%.
y por lo tanto, bueno, pues se hizo el cálculo de la muestra y para esto nos ayudó el servicio de epidemiología para saber el número de pacientes que teníamos que incluir y era muy pequeño realmente, 110 pacientes y fue el que hicimos. Entonces, luego la randomización se hizo por bloques, de forma que se le pidió al servicio de estadística que nos hiciera un listado de números aleatorios y eso fue lo que usamos, por bloques. Y por lo demás, pues el seguimiento clínico lo hicieron 2 cardiólogos. Y es todo. No ¿Y era un estudio doble ciego el paciente? Bueno, no, era abierto. Era abierto. Sí, o sea, nosotros sabíamos, eso sí, sabíamos a quién le dábamos la colchicina, porque no teníamos la posibilidad de conseguir el placebo, porque el placebo, pues ya esto implicaba conseguir la medicación de alguna forma. Claro, que fuesen comprimidos sin ningún tipo de droga, de fármaco, y suponía un gasto más y por lo tanto pensamos que fuese abierto. Y cuéntanos cuáles fueron los principales resultados del estudio. Bueno, los principales resultados del estudio, el primero de todos, que fue el más sorprendente, fue ver que el número de recurrencias no se ajustaba al número de recurrencias esperado, sino que era mucho menor, que era solamente del 11%. Entonces, esto fue una buena noticia y una mala noticia. Una buena noticia porque, bueno, pues para los pacientes eso está muy bien, pero una mala noticia porque, claro, como la muestra estaba calculada en función de este número de recurrencias esperado, pues no alcanzamos a tener significación porque no se alcanzó ese número de recurrencias. Entonces, bueno, esto nos estropeó, porque en ese caso, si hubiéramos pensado que era un 11%, hubiéramos necesitado una muestra mayor para mostrar diferencias. Por otra parte, lo que vimos es que, comparando los dos grupos, no hubo diferencias significativas en cuanto al número de recurrencias entre el grupo que recibió colchicina y el otro grupo. Pero también tengo que decirte que las características de los pacientes eran muy diferentes que los pacientes que se incluyeron en el ensayo de Imaccio, porque aquí los pacientes los que se incluían tenían que haber padecido un primer episodio de pericarditis aguda idiopática, es decir, de causa viral, y sin embargo en el grupo de Imaccio, en el ensayo de Imaccio, lo que se vio es que había un 30% de pacientes que habían tenido una pericarditis post-pericardiotomía, post-cirugía. Las características son muy diferentes porque ahí hay un componente muy inflamatorio y además el 20% de pacientes habían recibido corticoides, cosa que en nuestro estudio era un criterio de exclusión sine qua non si habían recibido corticoides, porque podía tener un efecto pues, que interfería en el resultado de la colchicina, porque los corticoides sí que tienen, claro, evidentemente un efecto antiinflamatorio y pueden interferir en los resultados del estudio. O sea que la población era realmente diferente entre los Era muy diferente. Y cuéntanos, porque la colchicina, como todos sabemos, tiene efectos adversos importantes, sobre todo la diarrea. Cuéntanos cuál fue la tolerancia de los pacientes en este estudio en cuanto a efectos secundarios por la diarrea del estudio. Nosotros tuvimos seis pacientes que abandonaron el estudio por la diarrea realmente, y 6 pacientes pues es aproximadamente un 5,5%, mientras que Imaccio refiere que en su muestra había solamente 7 pacientes, entre 220 creo que eran, pues supone un porcentaje mucho más bajo, cosa que es bastante llamativo. Esto es un tema muy importante. Si para obtener una reducción solamente del 10% de recurrencias, pongamos en cada 100 pacientes solamente 10 van a tener recurrencias y vas a tratar a 100 de los cuales muchos van a tener, o un porcentaje importante, van a tener diarreas, pues francamente los efectos adversos pueden
a superar al beneficio obtenido en la muestra de pacientes, teniendo en cuenta que la pericarditis aguda idiopática, excepto algunas complicaciones que aparecen durante el periodo agudo, pues cuando hay recurrencias son poco importantes, excepto en el caso de que haya un derrame pericárdico severo que lleve al taponamiento, que es una frecuencia baja también. Pues este estudio la verdad que tiene implicaciones prácticas importantes, porque realmente vais en contra de las guías clínicas, que es una clase establecida el dar colchicina a estos pacientes durante el primer episodio de una pericarditis aguda. Ahora mismo en tu práctica clínica, ¿tú cómo actúas? O sea, ¿te guías por las guías clínicas, que es una clase 1, o te guías por tus propios hallazgos del estudio y digo, mira, no, ante un paciente con un primer episodio de pericarditis aguda no doy de entrada la colchicina? ¿Cuál es tu práctica clínica habitual y cuál es la práctica que crees que los lectores de revista deberían de seguir? Bueno, yo, claro, personalmente creo fehacientemente en los resultados del estudio, porque primero lo ideamos, luego lo medimos y lo analizamos y le extraímos las conclusiones y además le dimos muchas vueltas. Además, pues tuve la ocasión de trabajar conjuntamente, que ya habíamos colaborado en otros estudios con el doctor Jaume Sagrestà, que también es muy concienzudo, y realmente pues yo creo que las conclusiones, a pesar de que la muestra era pequeña, pues yo me las creo, y por lo tanto en mi práctica clínica no incorporo el tratamiento con la colchicina en los pacientes que presentan un primer episodio de pericarditis. Principalmente viral, sería distinta a la Exacto, idiopática viral. Otra cosa sería en un paciente con una pericarditis postcardiectomía, postcirugía o de otra etiología. En ese caso, pues me lo debía de plantear. ¿Cuál es mi recomendación al resto de colegas cardiólogos? Pues claro, yo basándome en mi realidad tengo que dar esa recomendación. También es cierto que las dosis que nosotros dimos de colchicina eran el doble que las que se recomiendan en las guías, y las mismas, sin embargo, que se dieron en el ensayo clínico. O sea que creo que las guías son un poco tricky, por decirlo, son un poco, no diría engañosas, pero que se quedan en un camino intermedio. Porque Imaccio dio 1 miligramo cada 12 horas en los pacientes que pesaban más de 70 kilos, nosotros hicimos lo mismo, 0,5 en los pacientes que pesaban menos de 70 kilos, nosotros también hicimos lo mismo, pero las guías recomiendan 0,5 miligramos cada 12 horas o máximo, 0,5 cada 12 horas o 0,5 en el caso de que pesen menos de 70 kilos. Entonces, realmente son dosis que no, a lo mejor producen menos efectos adversos, pero también producen menos beneficio. Pues gracias, Antonia, creo que el mensaje ha sido muy claro, ha sido muy interesante y enhorabuena por la investigación, y espero que en un futuro sigáis aportando datos importantes en esta patología, que es una patología muchas veces olvidada por el cardiólogo, que es el tema del pericardio. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación y por la oportunidad de poder explicar y comentar el trabajo.